Nuevamente, gracias a esta estación, a Comuniqué Channel, por permitirnos su tiempo y su espacio para hacer remembranza política, siempre con personajes que han estado ligados a este quehacer en nuestro estado. Y siempre yo acompañado de David Heredia Montañez. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes. Mucho gusto, mi querido Fernando, aquí de nuevo en la casa de todos. Así es. Bueno, pues hoy tenemos un invitado con el que ya hemos charlado previamente desde el sábado, que nos encontramos en una actividad militar, por cierto, con Miguel Rubio Saldívar, y a quien hoy, desde luego, le damos las más cumplidas gracias por aceptar estar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Y echar para atrás la memoria y acordarnos de algunas cosas que han transcurrido en la historia en la que usted ha participado. David, ¿tú tienes alguna referencia que darnos? Miguel, lógicamente eres meridano del rumbo de los Leoncitos. Meridano del rumbo. Después de una larga explicación, cuando dio esa referencia, ya sé dónde. Ya sé dónde. Y muy cerca. De la calle 76, por donde vivía don Agustín Franco Aguilar, efectivamente, y prácticamente muy cerca del barrio de Santiago. Hoy era la escuela de antropología. Arqueología, después antropología. Antropología, así es. Bien, la escasa Meridano de aquella época. En 1942, ¿verdad? 1942. Ya ni decimos la edad porque... 16 de febrero de 1942. Haga usted cuentas. Saquen sus cuentas. No, 73 años bien vividos. A Miguel lo detecto en la época estudiantil, en la época de la FEI. Pero antes lo veíamos en la escuela secundaria Eduardo Ursáiz, cuando las lides se hacían bola de todo, ¿no? Pero bueno, era la época del gobernador Agustín Franco Aguilar. Don Agustín Franco Aguilar, y después nos tocó trabajar también con Luis Torres Mesías, los dos gobernadores. Claro. ¿Y desde esos tiempos de la secundaria aparecieron las inquietudes políticas? Sí. Yo diría, mira, Fernando, yo estando en segundo año de secundaria, busqué la candidatura para ser presidente del Círculo de Estudiantes del Eduardo Ursáiz Rodríguez. Y por cierto, tengo una anécdota al respecto, porque mi primer contacto con Víctor Manuel Cervera Pacheco, persona inolvidable a quien yo estimo infinitamente, era presidente de la Federación Estudiantil Yucateca. Y con la inquietud que tenía yo de ser candidato a la Ursáiz, al Círculo de Estudiantes, tenía que hablar con él, lo busqué. Iba Víctor en ese entonces entrando a Palacio de Gobierno, lo recuerdo como si fuera el día de ayer, y me acerqué a él y le dije, Víctor, ¿se volteó? Sí. Y le dije, soy Miguel Rubio Saldívar, estudio en la Eduardo Ursáiz Rodríguez y aspiro a ser candidato a la presidencia del Círculo de Estudiantes de la secundaria. Me tomó del hombro, me dio una palmada, característico en él, y me dijo, el año que viene me lo platicas porque este año ya tengo candidato. Te aplazó ¿Y quién fue? Te aplazó el candidato fue Carlos Canul, en paz descanse, un buen amigo. Fue el candidato y efectivamente fue. Al año siguiente volví yo con mi inquietud. Canul Toriano. Carlos Canul Toriano, que en paz descanse. Famoso Toriano. Pues tenía fama, era popular, había sido rey feo del carnaval, sí, de un carnaval estudiantil. Y al año siguiente aspiré y fui presidente de la Ursáiz. Ese año habrá dicho, si hay que ser feo para ser presidente, mejor no. No, y fíjate lo que es la vida. A los 4 años yo estaba ya entonces ocupando el lugar de Víctor Cervera. Ya era yo presidente de la Federación Estudiantil Yucateca. ¿Quién te cede a ti? Jorge Alfaro Ramírez. George. Nuestro buen amigo George Alfaro. Él termina de San Cristóbal, del barrio de San Cristóbal. Y por cierto, que era pues una situación muy encontrada, porque volvemos a ser candidatos aspirantes, Carlos Canul a la FEI y yo, en ese entonces. Y pues Carlos Canul muy identificado toriano con San Cristóbal, el barrio de San Cristóbal, que se imponía en ese entonces en las lides estudiantiles y todo, porque tenía fama de muy buenas personas y muy buenos para las peleas y para todo. Era gente brava. Miguel, a nosotros nos ubicaban siempre como santiagueros. Santiagueros. La zona esa de Santiago. Así es. Y ahí estaba el Circo Teatro Yucateco. Efectivamente. Donde boxeábamos todos. Así, cada miércoles. Yo ahí recuerdo haberte visto en las peleas amateur. Ring. Pero ahora estamos en un ring diferente. Estamos recordando aquellos tiempos. Miguel, después te dejo de ver.
te vas a México. Bueno, yo me voy a México, termino la normal, soy maestro, le pido una plaza en ese entonces a don Luis Torres Mesías, me concede una plaza estatal, me ubica en un municipio muy cercano a Mérida, Junucmá, y empiezo a trabajar como maestro ayudante en la escuela primaria Serapio Rendón de Junucmá. Yo voy a Junucmá y pido Junucmá porque yo ya tenía una buena relación con ese entonces director de la escuela primaria, en paz descanse, Gonzalo Barreiro. El profesor Gonzalo Barreiro tenía una inquietud que me había comentado, que era la de crear una escuela secundaria en Junucmá, y no la había. Entonces pido yo irme a Junucmá como maestro y formamos un grupo de maestros para dar por las tardes, crear una escuela secundaria. La escuela secundaria hasta la fecha funciona. Ya cumplieron no sé cuántos años ya exitosamente esta escuela Emiliano Zapata. Yo soy maestro fundador de esa escuela secundaria. La que está ahora en la entrada. Nosotros empezamos dando clases en un salón que nos facilitaba el comisariado ejidal. Y empezamos teniendo 17 alumnos. Por cierto que esos 17 alumnos nos dan muchísimo gusto, porque el que menos en ese entonces se recibió de profesor. Me quedé con el pendiente. Bueno, en la segunda edición, cuando usted compite por la FEI contra el mismo contendiente con el que había usted dirimido el Círculo de Estudiantes del URSAIS, ¿cómo queda la revancha? No, ya fue. Solamente aguantó pasar a 3 escuelas y ante las 3 escuelas primeras que tocamos, la cantidad de votación que yo había obtenido hizo que ya prácticamente se retirara Carlos y obtuviera yo la nominación de presidente de la Federación Estudiantil Yucateca. Fernando, en ese entonces se vivían épocas muy bonitas de la política estudiantil. Se hacía una campaña, toda una campaña, como si fuera una candidatura para una diputación o algo por el estilo, porque salías a buscar el voto de quienes estudiaban en las escuelas afiliadas a la Federación, a las escuelas secundarias. Yo recuerdo que en mi generación, cuando menos, todos los que estudiaron en escuelas afiliadas a la FEI tuvieron la oportunidad de haberme visto en 2 ocasiones. Una, cuando pasé a presentarme con ellos y a solicitarles su voto, y 2, el día de las elecciones. Entonces hacíamos una gira por todo el estado. Fuimos a la secundaria de Ticulo, Suscap, Tecash, Peto, Progreso, 29 secundarias. En ese entonces, así es, afiliadas a la Federación. Bueno, pues esto todavía da para mucho más y así lo vamos a hacer. Nada más vamos a una breve pausa y seguimos conversando. Tú te acuerdas muy bien de esos tiempos. Desde luego, yo estuve en la FEI en la época de Víctor Cervera como presidente y yo como secretario general. Y me acuerdo de todo. Era un desastre, ¿no? Te quiero decir una cosa, para nosotros era un gozo tremendo como estudiantes, pero para la gente no buscaban nuestra esquina. Y bueno, te digo que te recuerdo que te desapareces, te vas a México y empieza una vida útil en la política nacional. Bueno, tuve oportunidad de, estando en el Distrito Federal, ante la posibilidad esa del reconocimiento de mis estudios de la normal, presentar las materias, 4 materias que en ese entonces nos hacían falta para tener el Plan Nacional de Prepas. Las pasé, las cursé, las aprobé. Hice el examen de admisión e ingresé a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y concluí la carrera de licenciado en Derecho. Te quiero comentar que por fortuna yo tuve muy buenos maestros de los cuales conservo un gran recuerdo. Uno de ellos actualmente es mi compadre, Jorge Moreno Collado, que ha sido diputado federal, ha sido oficial mayor de la, ¿te gusta mucho de la Cámara de escribir? Sí, escribe, es una persona brillante, inteligentísimo. Tuve la oportunidad de tener como maestros a don Pedro Astudillo Ursúa, que era el director de la Facultad de Derecho en Contabilidad. Tuve la suerte de tener de maestro a Abel Vicencio Tobar, que fue el presidente del Comité Nacional del PAN. Y yo tengo una anécdota con él, y recuerdo que yo tengo, hasta la fecha conservo su calificación. Yo pasé el examen con él con MB, o sea, 10 de calificación. Y me decía él cuando terminábamos la clase y salíamos juntos del salón, me decía: oye, Rubio, tú eres un muchacho muy inteligente, ¿cómo es que eres priista? Una época ¿Y más cómo es activa. que? No, y mi respuesta era no, si al contrario, soy priista porque soy inteligente. Una época más activa, Miguel, en 1995, cuando se te da la oportunidad por el entonces gobernador Víctor Cervera Pacheco para ser el secretario del Empleo. ¿Cómo estuvo eso? Bueno, cuando ganan las elecciones y comienza a ejercer el cargo Víctor Cervera Pacheco,
Yo tenía una gran relación con él, que la había conservado a través de los 17 años que vivía en el Distrito Federal y que tuve la oportunidad de ser en ese entonces jefe de vía pública de la delegación Benito Juárez, subdelegado de Desarrollo y Bienestar Social de la delegación de Tlalpan, director de proceso legislativo del Senado de la República, asesor en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Y todo eso me dio oportunidad de que, teniendo los recursos y los apoyos, poder apoyar a muchísimos de los yucatecos que viajaban en ese entonces a México, y todos nos buscaban y los apoyábamos con pocas cosas, con que tuviéramos un apoyo allá para que comieran, para el hotel, para el transporte, en fin. Eso me lo reconocía Víctor Cervera porque él era un ejemplo para ese tipo de apoyos. Yo recuerdo que estando en la Cámara de Senadores, en una ocasión me tocó recibirlo, y cuando iba subiendo al salón de sesiones, en el descanso del elevador, me dijo: no vamos a subir, quiero comentar contigo esto. Y tengo sus palabras muy frescas. Me dijo: Miguel, te agradezco mucho el hecho de que tú seas una persona que está ayudando mucho a nuestros paisanos. Yo le digo: bueno, Víctor, creo que todo el que tiene la oportunidad de hacerlo, lo hace. Y me dijo: ojalá y así fueran todos. No, pues. Entonces había una gran relación con don Víctor. Cuando él llega a ser gobernador, yo estoy prácticamente sin nada. No. ¿Ya había usted venido a México? Ya después de los 17 años, ya estaba yo regado acá. Yo vengo a Yucatán, regreso a Yucatán, cuando pude haber tenido la mejor oportunidad política. En ese entonces habíamos estado colaborando con don Fernando Gutiérrez Barrios en el gobierno del estado de Veracruz. ¿Cierto? Jorge Moreno Collado era el secretario de Educación en el estado y yo era el jefe de la unidad administrativa de la Secretaría de Educación en Jalapa, en Veracruz. En esa etapa estábamos cuando a don Fernando lo nombra el nuevo presidente de la República, Carlos Salinas, secretario de Gobernación. Y entra el que está en el... no me acuerdo. El gobernador sustituto. Celso Delgado. Perdón, no es Celso Delgado, no. Perdón, es Delgado. ¿Qué sería? El del partido, creador de un partido. Sí, Dante Delgado. Dante. Es de apellido Delgado. Posteriormente lo metieron a la cárcel. Sí, tuvo un tiempo allá, efectivamente. Y cuando eso, a Jorge Moreno, precisamente lo nombra director de Gobernación en la Secretaría de Gobernación, don Fernando. Yo me quedo en Veracruz representando al secretario de Educación porque me comisiona a él para ser quien administrativamente entregue la secretaría, y me quedo. No nombran un secretario de Educación hasta pasados aproximadamente más de 2 meses. Y así como aquí. Así, tardando. Un estilo así muy... Y cuando me regreso a México, pues después de haber vivido ese tiempo otra vez en provincia, vivía yo en Jalapa, ya entonces me dice: Miguel, ¿qué quieres? Ya estamos en la Secretaría de Gobernación. Y le dije yo, con mucha claridad, que lo único que buscaba era regresar a mi estado. Yo quería volver a Yucatán, tenía yo un compromiso aquí, mi madre ya era una persona grande, tenía problemas de salud, y yo quería estar acá en Yucatán. Me dice: bueno, pero en Yucatán no tenemos nada en la Secretaría de Gobernación, lo único que tenemos son los cines, operadora de teatros. Operadora de teatros. Y efectivamente, sí, en la época de lo particular, la operadora la tuvo Naftalí Escobedo, en la época particular. Después, cuando ya fue el gobierno, ya no la tenía él. No era operador de teatros. Era operador de teatros. Y me mandan, y perfecto, acepta seguirse a los cines, sí. Y me vengo como jefe de zona de la compañía operadora de teatros, de COSA, compañía operadora de teatros. Así me reincorporo. Sí, me acuerdo, era en los altos del cine Novedades. En los altos del cine Cantarey. Ahí estaba. Pero antes estuvo en la actividad. Sí. Efectivamente. Y a mí las oficinas que me tocaron fue... Y en ese entonces, ya después de 2 años de estar como jefe de zona de COTSA, de la compañía operadora de teatros, viene la liquidación de COTSA. Me liquidan y me quedo trabajando en la gobernación como un auxiliar en los procesos electorales federales y estatales. Para gobernación me quedo. Y pues mi función era cubrir y pasar información a la Secretaría de Gobernación de cómo estaba la situación política en el Estado. Participamos en todas las campañas políticas. Yo he sido miembro de un partido. ¿Cómo entras toda la vida? Y mucha gente, incluso, yo trabajaba por el partido, siempre he sido priista. Y muchas de las gentes que no sabían mi relación con Víctor, que no se la explicaban, porque nunca habíamos trabajado juntos, ya
me comentan, haciendo campaña, me decía, Miguel, ¿qué le buscas? ¿Por qué la campaña con Víctor? Si Víctor ya tiene grupo, no te van a aceptar, es un grupo muy cerrado. Y sin embargo fue la persona que me dio la oportunidad. Yo recuerdo un sábado ir a Palacio de Gobierno, tenía muchísima gente en los primeros días que era gobernador, estaba despachando, y entre el montón de gente cuando iba saliendo se da de cara conmigo y me dice, ¿qué pasó, Rubio? ¿Qué estás haciendo? Pues buscando una oportunidad de hablar con usted, señor gobernador. Le dije. ¿Hablamos del interinato o ya del periodo constitucional? Del periodo constitucional. Okay. Yo trabajo con don Víctor, el periodo constitucional, los 6 años del periodo constitucional. Entonces va para largo. Vamos a tomarnos un minuto y ahorita seguimos conversando. Bueno, pues la suerte también juega. Se da usted de cara con Víctor Cervera y ¿qué pasa entonces? Y le pido la oportunidad de platicar con él y me dice, bueno, mira cómo estoy de gente. Me dice, ¿qué estás haciendo? Y precisamente le dije, nada. No estoy haciendo nada, ese es mi problema. Y me dijo, pues tu problema es serio. Le dijo inmediatamente a su secretario, al profesor Jorge Flores, apúntame a Miguel para que el próximo sábado a las 11 de la mañana te espero y vamos a platicar. A las 11 de la mañana, efectivamente, él era un agente que era muy respetuoso del horario cuando él era el que te citaba. A las 11 de la mañana platicamos, me dijo, ¿no estás haciendo nada? No, le dije, estoy haciendo una situación particular, estaba yo metido en una situación de una granja avícola. Y nada más, le dije, pero políticamente no tengo nada. Y me dijo él, mira, no te preocupes, desde este momento estás conmigo, nada más permíteme ver en qué te voy a ocupar, porque tú eres una gente que tiene experiencia, que has tenido muchas relaciones y hay que sacarle provecho porque hay que rendir mucho para el Estado. Y efectivamente así fue, desde ese día estuve yo muy pendiente. Una época muy difícil porque muy difícil. Estaba la devaluación del peso y un de gran 3.50 a 7 pesos. Cerraron muchas empresas, negocios grandes, se fueron a la quiebra. El 95 era un caos, realmente él entra en agosto, 1 de agosto del 95, y era un caos verdaderamente la economía y acababa de recoger la República. Precisamente en las giras que hizo por todo el interior del Estado siendo candidato, la necesidad de la generación de empleos era el primer problema que tenía. Todo el mundo pedía empleo. Todo el mundo pedía empleo. Por cierto, yo me acuerdo perfectamente de eso y me dijo, ya cuando platico con él y me dice, ya tengo donde te voy a ocupar, vas a ser el jefe del servicio, en ese entonces se llamaba Servicio Estatal de Empleo. Y no tenía más categoría que el de una oficina, no era ni siquiera una dirección, era una oficina. Entro a su oficina y de allá comenzamos a platicar qué era lo que tenía que hacerse. Era un programa muy ambicioso para el Estado. Él era una gente muy comprometida en que la gente trabajara. Siempre pensaba en grande. En grande. Y 2 cosas recuerdo yo perfectamente de él. Y yo lo acompañé, tuve la fortuna, la suerte de acompañarlo a todas las giras que hicimos por todos los 106 municipios del Estado. Le dimos cuando menos 2 o 3 vueltas a cada municipio. Y en todas ellas hablaba él de la necesidad de que la gente buscara trabajo. Pero en esa búsqueda de trabajo, 2 cosas le disgustaban mucho a él. Cuando le preguntaba a una gente, ¿en qué quieres trabajar? La respuesta, que no fuera en lo que sea. Porque decía, de cualquier cosa, de lo que sea, no existe. Esto no hay. Puesto de lo que sea, no existe. Lo oí muchas veces. ¿Qué es lo que sabes hacer? Así es. Entonces, de ahí agarraba él inmediatamente el hilo para decir, aquí viene el programa de capacitación. Aprendan, si ustedes no saben, entren a capacitarse y aprendan a ser electricistas, aprendan a ser carpinteros, aprendan a ser herreros, aprendan a ser plomeros, aprendan a tejer, aprendan a urdir, aprendan artesanías, aprendan muchísimas cosas. A los de la tercera edad les daba aquellos bastidores para urdir. Hombres ¿sí? que nunca se habían puesto a urdir una hamaca. La hamaca solo la usaban para dormir. Solamente la usaban para dormir y las mujeres eran las que urdían. En esto hizo un programa exclusivo para hombres. Sí. Bueno, el programa que tuvo muchísimo éxito, todo el mundo en el Estado se ha de recordar de ello, de esos años, fue el programa Probecat, programa de becas de capacitación para trabajadores. Nada más en el primer año, David, nada más en el primer año, los primeros meses que tuve la oportunidad de dirigir ese programa, dimos 11,000 becas en el Estado de Yucatán. Y ya los años siguientes, pues las cantidades fueron superiores. Yo recuerdo perfectamente que el último año de gobierno de Víctor Cervera Pacheco, el Servicio de Empleo tuvo un presupuesto federal de 80 millones de pesos. Y se entregaban también las herramientas. Y había también entrega de paquetes de herramientas. Y otra de las cosas que él tenía, que él era muy cuidadoso, me decía, mira, si alguien tiene la necesidad del apoyo y no cumple con las reglas federales, cuidadito, se viola una regla federal. No por ayudar a alguien vayamos a perder un programa. Entonces era algo que sí me tenía él muy recomendado.
que cumpliéramos con todas las normas. Quien no cumpla con las normas, vamos a darle siempre el apoyo, pero te voy a dar un presupuesto y vas a apoyarlo con presupuesto estatal. Un plan B. Entonces, el plan B. Entonces, había dos presupuestos para manejar. Uno federal, para que cumpliera con todas las normas, y uno estatal. Se para vigilaba todo eso, Miguel. Todo eso se vigila, sí. Del propio Distrito Federal venía la gente de México para ver que se estuvieran ejerciendo los programas. Visitábamos los cursos, platicaban con los becarios, veíamos a los instructores, conocían los programas de capacitación. Por cierto, que les llamó mucho la atención, porque ya siendo yo el director del Servicio de Empleo, les pido que cuáles eran los requisitos para dar un curso de capacitación de tejido de hippie. Y pues pensando ellos técnicamente, me dicen, bueno, pues en un salón, esto, la pizarra, y le digo, no. Si les comento que lo que se requiere es una cueva, ¿qué me dirían? Y no lo creían. Sí, entonces cierto. tuve la suerte de verles llevar Por la humedad, para que la flexibilidad. Sí, tenía que tener la humedad. Yo les llevé un video. Entonces les dije, vean esto. Y les mostré el video donde estaban las señoras en el interior de la cueva tejiendo los sombreros de hippie y palma. Y ya fue una maravilla. Entonces empezamos a apoyar a todas. Jalachó y Mashcanú fueron muy apoyados en esto para dar los cursos de capacitación, las becas para las señoras que estaban tejiendo en las cuevas. Y cuando venía la gente de México a revisar el programa, lo primero que me pedía, me dijo, oye, Miguel, llévanos a ver a la gente hasta que está trabajando. A la baticueva. A la baticueva. Y era algo... No, eran cosas... Bueno, aquí a la distancia del tiempo lo vemos como una cosa que nos causa cierta jocosidad, pero si en realidad vieran todo lo que la gente hace en su proceso de trabajo en las comunidades, se asombran. Se asombran porque yo recuerdo a aquella Juanita Eck en Guayma, que en un cenote buscó el famoso barro blanco para hacer la artesanía del barro blanco. Y tenía que ser allá en el cenote porque con la humedad tenía que moldear. Era famosa, la llevaron incluso a Nueva York y estuvo por varias partes del mundo haciendo esa artesanía. Estos cursos precisamente del Provecat le dieron mucho impulso a las artesanías, porque yo era una de las cosas que peleaba. No podíamos competir con las condiciones en las que se daban los programas de capacitación en el norte del país. Durante la capacitación se le pagaba un salario mínimo. Un salario mínimo, y la capacitación iba de 1 a 3 meses, dependiendo. Y luego le ayudaban a buscar chamba. Y después era la posibilidad, o le apoyábamos con el paquete de herramientas para que pudiera trabajar por cuenta propia. Equipos para poner un taller de soldadura, para poner un taller de carpintería, para poner su herrería. Le dábamos a las mujeres bastidores, les dábamos hilos, les dábamos, en fin, para que pudieran empezar a trabajar. Y de ahí generaban su primer capital para que continuaran en el trabajo del autoempleo. Era el famoso y así autoempleo. se movía la economía. Pues bien, sí. pues no cabe duda que algo hay que hacer, mi querido David, porque el tiempo nos pone contra la pared. Pues nos seguimos un programa... ¿Te parece? Claro, nada más si acepta él. Nos volvemos a ver. De mil amores, con muchísimo. Bueno, y si Comuniqué Channel nos mantiene la puerta abierta, aquí estaremos la próxima semana y ampliaremos esta plática con Miguel Rubio Saldívar. Gracias a usted. Gracias, David. Gracias, Miguel. Muchas gracias a ustedes.